Hoy vamos a meternos de lleno en la vida y el pensamiento de una figura clave en la literatura cristiana, Charles Henry Mackintosh. Sus escritos, la verdad, han dejado una huella súper profunda, y en este análisis vamos a descubrir por qué su mensaje sobre la fe sigue siendo tan potente hoy en día. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que parece mover toda la obra de Mackintosh. A través de su vida, de sus textos, él buscó responder justo esto: si la fe es una fuerza capaz de superar hasta la barrera más definitiva de todas, la muerte misma. Así que vamos a sumergirnos en este tema tan fascinante. Bueno, primero lo primero, conozcamos a la persona. Mucha gente lo ubica por sus iniciales, CHM, pero ¿quién fue en realidad Charles Henry Mackintosh? Nació en Irlanda allá por el siglo XIX. Mackintosh fue un evangelista y un escritor muy prolífico. Fíjense, su padre era capitán del regimiento de los Highlanders, pero fue a través de las cartas de su hermana que él, con solo 18 años, tuvo un despertar espiritual que marcó por completo el resto de su vida y, claro, toda su obra. Pero ojo, su vida no fue solo de libros y estudio. Para nada. Fue más bien una demostración en vivo de los principios sobre los que después escribiría. Su biografía es, en sí misma, un testimonio de lo que significa la fe en acción. Esta línea de tiempo nos muestra su camino bastante claro, desde que nace en Irlanda y su conversión de joven, hasta su trabajo como maestro. Pero atención, el punto de quiebre, el momento que lo define todo en su vida, llegó en 1853. Y lo que es realmente increíble de este año es la decisión tan valiente que tomó. O sea, piénsenlo. Tenía miedo de que su trabajo en la escuela lo absorbiera por completo, así que renunció a un ingreso estable para dedicarse de lleno al servicio del Evangelio. Fue un salto al vacío, basado únicamente en la confianza. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión? Pues su propio testimonio lo confirma. Él dijo que sí, claro, pasó por pruebas, pero que su sustento nunca falló. Y esta experiencia personal se convirtió en la base, en la autoridad con la que después se escribiría sobre la provisión de Dios y el poder de la fe. Muy bien, pasemos ahora de su vida a su obra. Porque el mayor legado de Mackintosh lo encontramos en sus escritos, que van desde comentarios de la Biblia hasta tratados sobre la vida cristiana. Aquí podemos ver qué tan amplia es su bibliografía. Sus comentarios sobre el Pentateuco son quizás sus trabajos más conocidos, pero miren qué detalle tan curioso. Su carrera literaria empieza con un texto llamado La paz de Dios y termina, más de 50 años después, con El Dios de paz, como si cerrara un círculo temático perfecto, ¿no? Y esta no es solo una opinión interna. Andrew Miller, quien fue la persona que financió la impresión de sus obras, destaca la claridad y la precisión teológica de Mackintosh. Sus escritos tenían esa rara habilidad de hacer que conceptos súper profundos fueran accesibles, pero sin sacrificar nada de rigor. Bien, ahora sí, profundicemos en el corazón de su mensaje. Para Mackintosh, la fe no es un sentimiento pasivo, no, es una fuerza victoriosa que opera en un plano donde las fuerzas humanas, e incluso las malignas, ya no tienen ningún poder. Esta cita de su análisis del libro de Éxodo es, potentísima. Establece una frontera muy clara. Donde termina el poder del enemigo, el de la muerte, es precisamente donde empieza el poder de Dios, el de la resurrección. Y esto que vemos en pantalla lo ilustra de una manera genial. Por un lado, un poder que termina en la muerte, que agota toda su fuerza en la tumba. Por el otro, el poder de Dios, que se define como el Dios de los vivos y cuya actividad se manifiesta justo a partir de ese punto final. Para Mackintosh, esto no es solo teología abstracta. Él encuentra este principio hecho vida en las historias de la Biblia, y uno de sus ejemplos más claros y hermosos es la historia del nacimiento de Moisés, que es una historia de fe frente a una sentencia de muerte segura. A ver, analicemos esto. Primero, la amenaza es absoluta. Un decreto del faraón de muerte. Luego viene el acto de fe. La madre no se rinde, sino que construye un recipiente. Y finalmente, la victoria divina. Justo cuando ella ya no puede hacer más, Dios actúa. Entonces, el punto crucial aquí es que la fe no elimina la amenaza, sino que abre el camino para que Dios pueda intervenir.
Macintosh ve esta arquilla de juncos como mucho más que una simple canasta. La interpreta como un símbolo, un bajel de misericordia, construido por la fe. Es el vehículo que permite que la vida, representada por el niño, flote segura sobre las aguas que simbolizan la muerte. Con esta frase tan poética, Macintosh nos mete en la perspectiva de la madre. Su fe le permitió ver más allá de la crisis del momento. Vio una realidad superior, una esfera divina donde los decretos de muerte de los hombres simplemente no tienen la última palabra. Al final, ¿qué nos queda de todo esto? El mensaje de Macintosh trasciende su época y nos ofrece una perspectiva muy poderosa para cualquier momento de crisis. Este es el gran resumen. La fe no es simplemente esperar que las cosas mejoren, es una fuerza activa, una forma de ver y de actuar que reconoce que la actividad de Dios empieza justo en el punto donde nuestras capacidades y nuestras esperanzas se acaban. Y con esto concluimos. Macintosh nos deja con una pregunta implícita que vale mucho la pena hacerse. Frente a los decretos de muerte de nuestra propia era, la desesperanza, las crisis, la incertidumbre, ¿cuál es ese acto de fe, ese bajel de misericordia que podemos construir para ver a la vida triunfar donde todo parece perdido? Una reflexión que sigue tan relevante hoy como lo fue en el siglo XIX.